El funcionario ratero esconde este rasgo de su persona bajo la terminología de desvío. El vocablo es convenientemente utilizado para demeritar la forma delincuencial en la que actúa un servidor público, pero la realidad y sobre todo la lógica exige señalar a todo aquel que roba como un vulgar ratero. Este es el caso del exsecretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro, quien formó parte del gabinete de Mario López Valdés. A Echeverría se le demostró que robó 14.8 millones de pesos del erario mientras fue secretario de Salud, pero el exservidor público, gracias a que el delito de corrupción no es grave de acuerdo con el Código Penal vigente, solo tuvo que resarcir el daño al erario y pagó menos de la mitad de lo que se robó. El nuevo sistema de justicia penal fue la base para que este exfuncionario y otros de la administración de Maloba, que están acusados de los mismos cargos y algunos ya con procesos administrativos, no toquen la cárcel. Es una verdad dolorosa, pero según la actual ley, puedes como servidor público robar a manos llenas y si te descubren, gestionar ante autoridades, regresar una mínima parte y en cómodos abonos. Increíble, pero cierto. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. La corrupción y la impunidad, dos temas que pues han sido generacionales aquí en este país y que por décadas se hablan de muchísimas cosas, pero la corrupción y la impunidad, se habla de muchísimas cosas en el aspecto jurídico, pero la corrupción y la impunidad siguen galopante en este país. En Sinaloa no es la excepción y para muestra un botón, Ernesto Echeverría Aispuro, exsecretario de Salud en el gobierno de Maloba, pues prácticamente salió sin, ¿cómo le podemos decir? Sin esto que la gente quiere, que es ver a los exfuncionarios que han desviado recursos en la cárcel, pero eso también tiene que ver con el nuevo sistema de lo que es el nuevo sistema de justicia penal, el cual pues tiene algunas preferencias en el sentido de que es mejor que resarcir el daño que ir a la cárcel. Hoy vamos a platicar de este tema, de lo que han sido los exfuncionarios del gobierno de Maloba. Algunos de ellos ya en proceso, otros están señalados, otros han salido libres, otros andan por ahí incluso diciendo que fue un gran gobierno, el gobierno de Maloba. Incluso el mismo Maloba lo ha dicho, que él hizo un excelente gobierno en la pasada administración aquí en Sinaloa. Para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Gracias por acompañarnos, amigas y amigos. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a todo México. Les comento, hay gente como el exdirector de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix, el ex jefe de departamento de Caja General, José Carlos López, y por supuesto junto al secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra. Este último, pues no lo han podido ver, ni el juez lo ha podido ver ahí cerca. Estos exfuncionarios del gobierno de Maloba, pues se les acusa de la comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública. Se presume un daño al erario por 293,472,000 pesos. Aparte de ello, hay 26 exfuncionarios que tienen procesos administrativos iniciados por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 294 millones de pesos. Si Ernesto Echeverría de 14 millones viene a pagar 7, pues a lo mejor estos vienen a pagar por ahí de 100 millones de pesos. O sea, llévese el dinero como servidor público y ya después, en este nuevo sistema de justicia penal, pues vemos cómo nos arreglamos, dice este sistema, para que usted regrese algo de lo que se robó o lo que dicen desvío, que no es otra cosa que un robo. Alejandro, pues estamos viendo que Ernesto Echeverría Aispuro había desviado, ¿no? Se ha desviado, imagínate, elegantemente, ¿no? Ese se robó un costal de papas, ¿no? Hay que decirle, desvió un costal de papas, ¿no? O sea, porque los funcionarios no les dicen se robó, ¿no? O sea, no, sino desvió.
Qué elegante el ser ratero en este país. 14.8 millones de pesos, de ellos paga 7 en cómodas abonos de 2 millones y medio. O sea, como puedas pagar, páganos. Este nuevo sistema de justicia penal, del cual se habla que es un sistema oral, en donde no hay, pues, lo que sería en Estados Unidos las gentes estas que entran para evaluar a ambas partes, tanto al fiscal como al defensor, y decir qué o cuál tiene mayor culpa en relación a lo que se les está acusando. Estamos ante una corrupción que se fundamenta en el sistema de justicia penal, pero una impunidad que parece que nadie puede con ella. En efecto, yo creo que con el caso Echeverría Espuro, exsecretario de Salud, se abrió finalmente la puerta de la impunidad por la que van a transitar varios exsecretarios de Estado del gobierno de Mario López Valdés, que están implicados, que están acusados, que están señalados, e incluso hay procesos penales contra ellos abiertos en materia de corrupción. Y en efecto, ¿no? Pareciera ser que todos los astros de la impunidad están alineados para que estos personajes y los que siguen y los que vienen salgan riéndose de los juzgados, sabiendo que pues le robaron a los ciudadanos, a los sinaloenses, y nadie los castigó por ello. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de justicia penal precisamente les da la posibilidad de que entre el ofendido y el infractor lleguen a un acuerdo para ver cómo llevan esto al plano resarcitorio, y exactamente eso pasó con Echeverría, donde de 14 millones de pesos que le... ¿Y qué fue lo que le encontraron? Que fue, porque acuérdate que al principio se hablaba, al inicio del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, se hablaba de que la corrupción en salud había abarcado 2,000 millones de pesos. Y ahora resulta de que en este primer juicio son 14 millones de pesos, y le dicen al señor, no se preocupe, pague la mitad y váyase a su casa tranquilamente. Aquí tenemos facilidades como en la Coppel. No hay ningún problema. Y creo que lo más importante de esto es que por ese camino, por esa vía de la impunidad, van a transitar todos los servidores públicos del gobierno de Maloba y todos los servidores públicos del actual gobierno que sean implicados en actos de corrupción. Porque déjeme comentarle que pues Román Mesina, quien entró con Quirino Ordaz a la Secretaría de Salud, él presentó a los diputados el diagnóstico de cómo recibía esta secretaría, y él dijo que había un adeudo en esta secretaría de 2,000 millones de pesos. En esta secretaría únicamente. Ricardo, pues estamos viendo aquí este nuevo sistema de justicia penal que es oral pero sin jurado. O sea, se quiso replicar, o pareciera para uno que ve uno la abogacía de frente, no está uno metido, pero pareciera que hicieron una copia de la justicia penal en Estados Unidos, pero la dejan ahora sí que sin una herramienta importantísima para el ciudadano, que es el jurado. Sí, mira, vamos a hablar siempre de una mala copia, ¿no? ¿Cuántas copias se han hecho del sistema norteamericano? Pero mala copia, porque si estuviéramos estableciendo realmente el sistema de justicia penal oral que viene de lo más moderno de Europa, de Norteamérica, tendría que haber un jurado. ¿Qué es lo que ha estado deteniendo ahorita? ¿Por qué la ahorita importancia de un jurado a la gente? Porque, sí, pues desgraciadamente en nuestro país esto sí no tiene repercusión, porque no se sabe cómo funciona. El jurado representa a la sociedad. El jurado se compone de personas de distintos sectores sociales, de distintas actividades, es plural. Y al azar. Entonces, eso permite que el jurado esté representando a la sociedad y que el jurado decida cuál es el castigo que merece una persona que comete un delito, o si la persona que está acusada de cometer un delito es inocente. Es el jurado que decide y el juez solamente ejecuta. Yo creo que aquí el sistema mexicano está incompleto. Decimos nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar un posgrado, que nació manca la justicia penal en México, ¿no? La nueva justicia.
Y eso es lo que está ocasionando. ¿A partir de cuándo se da este nuevo sistema de justicia penal? penal? El sistema de justicia penal se incorporó al sistema jurídico mexicano en el año del 2008. Sin embargo, como ha sido paulativo, porque requiere de inversión, crear instalaciones nuevas, capacitar jueces nuevos, policías nuevos, y esto ha llevado a que tiene aproximadamente 2 años que ya se implementó en todo el país. Pero, como dice Alejandro, vamos a estar viendo desfilar ahí funcionarios públicos de todos los niveles, y lo único que va a estar haciendo la autoridad, en este caso los jueces y el fiscal, va a estar haciendo recuperar lo más que se pueda, porque si la ley les permite llegar a un acuerdo resarcitorio del daño, pues en ocasiones ya el Estado lo que quiere es recuperar la mitad, lo que se pueda en abonos. Es muy blando el sistema de justicia con los funcionarios públicos, ¿no? Con una cundina, sí, pues, ¿no? Sí, lo puede pagar hasta con una cundina, como dice Alejandro, y el Estado se lo permite, porque dice, no, pues lo que recuperemos es bueno. El delito de corrupción no es grave, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar con eso. El delito de corrupción no es grave. Yo creo que eso es importante que ahorita nos aclares, porque, Ernesto, se dice que fueron 14.8 millones de pesos, pagó 7 millones, 2.5 primero, luego otros 2.5, y el pasado 29 de enero pagó 2 millones que le quedaban. Pero también otorgó al menos 29 contratos a empresas que eran suyas o de sus socios. Por lo menos fueron 87.2 millones de pesos de esos contratos. También apoyó a estos amigos empresarios a través de la dependencia a su cargo, otorgó contratos millonarios por el orden de los 41 millones de pesos. O sea, en el caso del sector salud encontró un manejo irregular por 31.900.000 pesos en adjudicaciones directas a 2 empresas para prestar servicios a dependencia estatal. También se detectaron 238 traspasos bancarios por un monto de 49 millones de pesos de la federación que estaban en cuentas pero no correspondían a lo que ya estaba etiquetado. Es decir, una arrogancia tremenda por parte de estos exfuncionarios en decir, yo robé, pero pago lo que quiero. Sí. Porque eso es, ¿no? Mira, al principio del gobierno de Quirino Ortega Carricante, el tesorero del Estado, dijo que en irregularidades entre préstamos irregulares y dinero que no sabía a dónde iba su destino, dijo que había alrededor de 13.200 millones de pesos. Estamos hablando de 13.200 millones de pesos. Trasládalo a esto del sexenio de Maloba, el sexenio de Aguilar Padilla y el sexenio de Juan Millán, y que más o menos las cifras se mantenían. Estamos hablando de 40.000 millones de pesos que se pudieron haber desviado en 3 sexenios, o sea, 2.000 millones de dólares. La cifra que encontraron en Andorra, los 5 millones de dólares de Oscar Lara Arechiga allá, es simplemente menos del 1% de lo que este grupo, que ha tenido una continuidad desde finales de los 90 hasta la actualidad. Pues es como los 14 millones que le están demostrando o sea, no es nada. Mira, aquí tengo una nota de Guadalupe Jan Rubio, la secretaria de la Contraloría, dice que a Ernesto Echeverría se le iban a multar por 480 millones de pesos. Fíjate nada más, son sus palabras. Y luego da aquí el desglose de qué viene siendo y da 10 conceptos. Que por no cobrar deudas a empresas proveedores de servicios, que porque no hizo compras consolidadas, aquí están los 10 puntos, que porque pagó traslados de medicinas que debieron haber costado 4 pesos el traslado, 9.25. Incluso compró unas al 100% del sí, aquí está, costo. Que el contrato de laboratorio con un incremento del 100%, contrató servicios de salud, de Mi Salud, de los dueños del periódico El Debate, mucho más caros, y aparatos estatales los escondieron para poder hacer los arrendamientos. Entonces da 10 razones que se le fincan responsabilidades. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Ernesto, quisiera también, yo estuve platicando con unas enfermeras y ellas comentaban que, por ejemplo, había 2 aparatos de diálisis, estaban ahí, uno según era de esta empresa Mi Salud y el otro pues era del gobierno. Cuando fueron por ellos, se llevaron los aires acondicionados, se llevaron los 2 aparatos dejaron vacío lo que es el aspecto de la salud. Sí. O sea, se llevaron lo de ellos y se llevaron lo que había ahí. Y eso todo mundo lo sabe para
demostrarlo, pues solo el Sí, gobierno entonces, sería... finalmente, el que resolver este problema de miles de millones que el mismo gobierno de Quirino destapó, no son nuestras cifras, son las cifras de ellos, con 14 millones de pesos, pues solamente alientan la impunidad. Aquí tengo lo que dijo un periodista muy importante, que aquí lo tengo presente, que dice: la consumación de la impunidad dada al exsecretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Ispuro, a quien el juez de control le concedió el finiquito del proceso penal tras 7 millones de pesos, con el que salda el daño causado por 14 millones de pesos, constituye un aliciente para la delincuencia. Coincido con Alejandro. Ya para terminar mi participación, tengo aquí un contrato del secretario del procurador Juan José Ríos Estavillo, que es el fiscal anticorrupción del Estado. Estuvo en Derechos Humanos mucho Derechos tiempo. Humanos, y aquí precisamente él en Derechos Humanos hizo un enjuague donde creó un instituto de investigación de derechos humanos, donde los empleados de los derechos humanos eran sus patrones y luego lo contrataban a él a 2,000 o 3,000 pesos la hora. Entonces, fíjate, nomás pido este contrato y me dice la Comisión de los Derechos Humanos que es inexistente, pero un empleado me pasa una copia de que existe. Así como Ríos Estavillo ocultó esto, y la Comisión de los Derechos Humanos y él no quisieron encontrar este contrato, tampoco van a querer encontrar los culpables y tampoco los van a querer fincar las responsabilidades que tienen que hacerlo, porque ellos mismos son parte de la corrupción. Así es, coja... Chico, grande, pero esto también es corrupción. Por supuesto, coja este sistema de justicia penal, aunado a eso, todo esto de que son parte también de toda esta banda de saqueadores, los funcionarios públicos, incluso los que están dirigiendo pues las fiscalías y todo esto, y esto que alimenta toda esta parte de la corrupción y la delincuencia, porque esta es delincuencia organizada, no van a decir que no es delincuencia organizada, es un fundamento para decir que es muy difícil tumbar esto de la impunidad aquí en Sinaloa y en México. Sí, es muy grave y es muy difícil porque, mira, el mismo día en que el juez de la causa exoneraba a Echeverría de este delito por el pago de 7 millones de pesos, fuimos convocados un grupo de ciudadanos a evaluar lo que es el sistema estatal anticorrupción y precisamente lo que es el sistema de participación ciudadana, ¿no? Fíjate, el mismo día se publicaron los medios esos y nosotros ahí planteamos de que realmente era un desastre, de que la corrupción seguía intacta, que la corrupción seguía avanzando como en sus mejores tiempos y que aquí la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Sistema Estatal Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el mismo Comité de Participación Ciudadana prácticamente estaban de adornos ante el tema de la corrupción. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué ocurren estas cosas cuando se arma toda una estructura anticorrupción y muy bien armada ya con todo lo de la ley, con ciudadanos acá, con las instancias de auditoría? ¿Y por qué salen estos casos como el de Echeverría? Yo todo el tiempo he dicho que es equivalente, el delito de Echeverría es equivalente al de Javier Duarte cuando le dio placebos a los niños con cáncer, que le daba, en lugar de quimioterapia, le daba un agua simple. Entonces, esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando venían aquí a certificar los hospitales generales, el gobierno del Estado les decía a la clínica particular: préstame todo tu equipamiento para meterlo yo a mis hospitales porque van a certificar. Y cuando ya se iban los certificadores y declaraban que se ajustaba la norma mexicana, no sé qué número de norma, entonces recogían las clínicas particulares todos los aparatos y los pacientes cuando iban no había equipo para atenderlos. ¿Cuántos pacientes habrían muerto porque no tenían los hospitales generales el equipo para atenderlos? Entonces digo yo, estos delitos, ¿qué onda con estos delitos? ¿Por qué quedan impunes? ¿Por qué 7 millones de pesos y todos contentos a su casa? Es un saqueo criminal el que se realizó en salud, y el culpable, el principal responsable, negoció con la justicia de que de sus miles de millones de pesos que puede tener, hoy 7 y todos contentos y cada quien ya a su pleito. Y en esto que dice Alejandro, el principal responsable, yo creo que el principal responsable anda en Los Mochis jugando golf y eso, porque Javier Duarte, el de Veracruz, pues también tenía un secretario de salud, también tenía un secretario de Administración y Finanzas, pero al último se fue sobre el gobernador, porque el gobernador es quien ordena, es el que tiene el sartén por el mango y es el primero que debía de enfrentar a la justicia. En este caso, Mario López Valdés
pareciera que es totalmente blindado a todo esto. Llegan y estas gentes y otras gentes y más y más y más, y nadie habla de Maloba. Un gobernador tiene la obligación de estar informado de todo lo que hacen sus subordinados. De eso no tiene ninguna excusa ningún gobernador. En el estado de Sonora ya vimos, ¿no? Fue prisionero el gobernador anterior de Sonora. Aquí en Sinaloa no sé cuándo lo iremos a ver, porque motivos yo creo que han dado. Yo creo que de las personas que nos están viendo en este momento han de saber alguna experiencia de que algún trabajador dispuso de alguna cantidad de dinero, de algo de su patrón, y va a ir para la cárcel. Pero ahí, como decías tú ahorita, ahí sí se llama robo. Esa persona la consideran un ladrón, un ratero. Y la sociedad porque le robó al patrón. Y lo considera sataniza. y lo sataniza de que se robó, se autorrobó. ¿Y por qué a un funcionario público ya le cambian de nombre? Ya no es robo, es desvío. Y si le dices ratero, la gente, o sea, sí, como que los mismos empresarios, la misma sociedad esta que tiene esta doble moral, ¿no? Está protegida. Fíjate, yo creo que falta que exista un sistema que yo lo he visto que solamente se le aplica a los policías en este país. Debe de haber sistema de selección, filtros, para que una persona se convierta en servidor público o en funcionario público. Debe de haber ese sistema que le llaman de evaluación y control de confianza en general, para todos los empleados. Yo incluiría hasta diputados locales, diputados federales, regidores. O sea, servidores públicos debieran de pasar por ese filtro de cubrir los requisitos de ingreso que le piden a los policías, porque luego de cumplir con los requisitos de ingreso, cada 2 años vienen los requisitos de permanencia y están tan definidos en la ley que sí ha servido para que cada día tengamos mejores policías, y los policías que no cubran esos requisitos van reprobando y van siendo depurados. Pero en materia política los que les aplican esos requisitos no tienen las mismas tienen estas categorías de pasó estos filtros. No pasaron por ningún filtro. Chitoño. Para llegar a ser secretarios de Estado, para ser presidentes municipales. Yo estoy seguro que si esos requisitos, esa evaluación y control de confianza que se le aplica a un policía en términos médicos, psicológicos, patrimoniales, y los están vigilando permanentemente, ¿no? De si modificaron la casa, ya los llaman para que aclaren de dónde salió el dinero. Si eso se aplicara a la clase política, viviéramos diferente. El delito de corrupción no es grave en el Código Penal actual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cualquiera puede entrar y salir? Que está permitida la corrupción, nada más que no te agarren, que te cuides, nada más. Te están diciendo eso, sí, cuídate porque si no... Ese es el mensaje que te dan. Saldaña, pues estamos viendo todo esto, yo creo que es una radiografía clara de que no están funcionando las cosas por parte de este sistema de justicia penal y todo, pero tampoco está funcionando la sociedad en conjunto. La sociedad en conjunto como que fue a votar ese julio y ya les dimos el voto a estos y a aquellos y todo eso, pero esto, si pasara en otro estado, al menos en el centro o el sur del país, hubiera una manifestación mínimo ahí, no sé, los niños que perdieron esa oportunidad, que dice la gente que fue violentada cuando estaba Echeverría, todo esto. Aquí no pasa absolutamente nada. Sinaloa es el estado más retrógrado en el país en el combate a la corrupción, porque incluso en Tabasco o regiones ya que estados muy atrasados económicamente han metido a sus gobernadores en la cárcel, Veracruz, Tabasco. Y perdón, pero para clarificar esto, llega Noroña y dice cuando estaban ahí en el ayuntamiento, le dice, no, es que todos están en contra de que entre el PRI otra vez acá. Y le dice Noroña, ¿todos? Pero si ustedes son 3, le dice, si fueran todos, tendrían cerrado el ayuntamiento, tendrían cerrada la calle, tendrían... Sí. Quiero más agregar antes de abordar el tema de la participación ciudadana, que hay otros grandes problemas aquí. Por decir, yo puse una denuncia y aquí tengo los 923,810,000 pesos que compró el gobierno de Maloba en 1,000 videocámaras que instaló rentadas y que no funcionaban. Yo puse una denuncia en la Auditoría Superior del Estado desde hace 2 años y no ocurrió absolutamente nada. Hace unos días ratifiqué esta denuncia y les dije, denme los avances, a ver si se puede. Aquí tengo lo del fideicomiso
para el ahorro y el préstamo al fideicomiso CIA, que se dispersaron 857 millones de pesos, pero otros casi 1,200 no se supo dónde quedó. Y los maestros que hicieron paros ahí, todo se les fue pagando poco a poquito, pero Maloba obtuvo préstamos para pagarles. ¿Dónde quedó el dinero original? Entonces, Maloba tuvo irregularidades por 160 millones en el ISR, que todavía lo andan requiriendo, y al final depositó, y luego después sacó de esa cuenta puente los 260 millones y no se sabe dónde está. Entonces tenemos también lo de la biblioteca Gilberto Owen, lo de los estadios, lo que pasó en la Secretaría de Turismo, lo que hizo Frank Córdoba, el problema nuevo del ISTECIN, que fue parecido a lo del fideicomiso CIA. El ISTECIN y el fideicomiso CIA son muy parecidos. Fondo de pensiones del Estado. El fondo de pensiones, sí, y esto era un fondo como de pensiones, pero para ahorros y préstamos, que al final, si no lo ibas a utilizar, al final de tu carrera magisterial te lo iban a integrar. Sí, y lo dispersó Maloba con Frías Castro, con Armando Villarreal, con Salomé Rodríguez Manjarres, que estaba trabajando con Quirino. Entonces, finalmente, de todo este alud de irregularidades, de robos descarados, pues viene la impunidad. Y finalmente, ¿qué hace la ciudadanía? Yo ayer estuve en una pequeña colonia denunciando un charcote de aguas negras que vi ahí a solicitud de los vecinos, la colonia Joel Ramírez, acá para el rumbo de Santa Fe. Me piden los vecinos, voy y grabo. Antes de grabar el video, me entrevisté con 2 o 3 vecinos y le dije, ¿me puede usted robustecer el video con algún comentario? Me dicen que sí. Empiezo a grabar el video, me voy hacia la casa de los vecinos, que fueron los que llamaron, y se escondieron. Y batallé para sacarlo. Entonces, si la ciudadanía, sea debido a la cultura sinaloense, del valemadrismo, o a la narcocultura, o a la apatía, o lo que tú quieres, no está presente lo que pasa, en la denuncia. Saldaña, lo que pasa, y eso se lo decimos a la gente que no vive en Sinaloa, lo que pasa es que aquí el común del pensamiento de la sociedad es, al gobierno lo pusieron los narcos. Sí. Entonces, si vas contra el gobierno, sí, vas contra los narcos. Y contra eso tenemos que luchar. Pero la ciudadanía a veces, ni para hacer una pequeña denuncia, mucho menos estar enterada y exigirle al gobernador que actúe. Aquí todo el común denominador, ya lo dijo Alejandro, se llama impunidad. Y mientras existe esa impunidad, todo lo demás que va a derivar va a estar corrompido desde mero arriba, desde la cabeza. ¿Cuál sería tu punto final, Alejandro? Yo creo que no hemos visto en Sinaloa a un gobernador en la cárcel acusado de corrupción, de fraude, cohecho, peculado, como se llame, o robo simple, ¿no? Uh-huh. No hemos visto a ningún gobernador señalado como rata de 2 patas en la cárcel, simple y sencillamente porque si se abre esa posibilidad, esa puerta, tendrían que pasar por ahí los que siguen. Entonces, como que esa puerta la están cuidando mucho, están blindando para que no sean los gobernadores los que pasen, que sean los funcionarios, ni siquiera los altos funcionarios, sino los de menor nivel. En eso está terminando esta lucha anticorrupción que yo recuerdo que emocionó mucho y que generó muchas expectativas cuando tomó posesión en el cargo el gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo dijo en el Congreso, que iba en una lucha frontal contra la corrupción. Yo no sé si le está estorbando al gobernador el sistema de justicia penal para cumplir este propósito, pero yo creo que debería de armarse todo el mundo de voluntad política para que esto no quede como está quedando, y si ya no se puede con los que ya se fueron enjuiciados, que no se pueda con los que vienen en las listas futuras de corruptos. Ricardo, ¿cuál sería tu mensaje final? Mira, el mensaje final sería que la clase política se ha estado beneficiando con ese mensaje que se lanzó a nivel nacional de que lo que se busca es la reconciliación nacional. Porque aquí en Sinaloa yo pienso que existen las condiciones necesarias para enjuiciar a un gobernador, para enjuiciar a un presidente municipal y a todo aquel funcionario que no cumpla con la ley. Sin embargo, todavía existe ese poder centralista que lo vimos cuando se trató del jaloneo que hubo por el presupuesto, cómo el Congreso del Estado de Sinaloa había decidido reasignar 1,600 millones y llaman a la Ciudad de México, a la encargada de representarnos ahí en el Congreso, en la Jucopo, y de allá ya viene convencida que nada más sean 800 millones, cuando en realidad habían decidido ajustar al presupuesto una cantidad mínima. Entonces, yo creo que
a nivel nacional, desde el centro, no se autorizaría que se actuara en contra de la clase política porque lo que se está promoviendo es la reconciliación nacional y en cierta forma es la impunidad. O sea, sobre todo la impunidad. ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, quiero decir que no ocurrió así como él está diciendo lo del Congreso del Estado. Yo le puedo dar evidencias que fue otro tipo de situaciones. No quiero negar que sí hubo una presión, pero no fue en el orden. Con que eso me conformo, con que reconozcas que hubo una presión. Bueno, Adelante. Adelante. Pero bueno, no ocurrió así de esa manera que llegó convencida de que 800. Esto fue un proceso posterior. La convencieron, pues. El asunto es que a nivel local no se está siguiendo la política a nivel nacional de no a la corrupción. Aquí, por decir, te voy a poner nomás un ejemplo. Acaba de nombrar Quirino a Arturo Sánchez Sainz, subsecretario de Transparencia y de Rendición de Cuentas, cuando él está implicado en un proceso legal, penal, que está tramitando el Ayuntamiento de Culiacán por la falsificación de unas facturas del Gine Ruiz. Entonces, no se puede jugar la doble moral. Entonces, finalmente... Pero le apuestan a la desinformación. La desinformación. O sea, le apuestan a que la gente... A la apatía. Sí, a la apatía apatía social. A la apatía. Entonces, finalmente, yo creo que el que sí tiene el poder de obligar aquí al gobierno del Estado a que se active es la Federación. Entonces, mientras la Federación no le apriete las tuercas al gobernador Quirino, entonces no va a haber justicia nunca, va a existir impunidad y eso va a ser síntoma de más apatía y de un reciclaje de conductas que vamos a terminar aquí muriéndonos a los 150 años como el señor Burns y no va a ocurrir absolutamente nada. Estamos llegando al final de este programa, agradecemos sus comentarios y créalo, entonces lo que estamos viendo es que la impunidad es algo que parece ser que con esto del nuevo sistema de justicia penal no es suficiente y esperemos que pase algo, ya sea un momento en que la gente vuelva a tomar el control y se vuelva a manifestar en contra de todos estos abusos. Hay que decirlo claro, no es desvío, es robo y no le puedes decir, ese es un desvío. O sea, a una persona no le puedes decir, es que ese es un desvío o desvío. ¿Cómo le puedes decir? Te tienes que decir, ese es un ratero porque robó. Entonces, no es desvío, es robo y es ratero el que roba. Así de sencillo y así de sencillo lo tenemos que ver como sociedad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.